Esta noche, en Enlace México, la Asociación Nacional de Transportistas convoca una protesta nacional el 11 de junio, el día de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, FIFA 2026. Hezbollah informa a las autoridades del Líbano que rechaza el acuerdo de alto al fuego anunciado en Washington entre el Líbano e Israel. Y fue testigo de la misa de la Fundación de Puebla en 1531, la parroquia de la Santa Cruz en el barrio del Alto. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Desde Puebla de Zaragoza, un placer darles la bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. Gracias por acompañarnos. Todos ustedes que residen en la Unión Americana y se enlazan a través de Mexicanal, y todos ustedes que a través de nuestras redes sociales nos permiten entrar en sus hogares. Para nosotros es un placer y un privilegio poderle informar durante la siguiente media hora. Aparece en su pantalla todas nuestras redes sociales. Utilice la que sea de su preferencia. Ya sabe que si se suscribe a nuestro canal de YouTube, puede hacerlo totalmente gratuito, no tiene que pagar nada para que tenga acceso a lo que subimos diariamente. Visite nuestro portal enlacemexico.tv y también, si necesita algún tipo de información o mandarnos información, utilice nuestro número de WhatsApp. Vamos a dar inicio y nos vamos rápidamente, como es costumbre, con la información de carácter nacional. Algo de lo más importante que pasó este día en nuestro México. La Asociación Nacional de Transportistas convoca a una protesta nacional el 11 de junio para exigir mayor seguridad en carreteras del país, una fecha que coincidirá con la inauguración de la Copa Mundial de FIFA 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. En unión con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, los transportistas planean realizar mega bloqueos en diferentes puntos del territorio nacional y en la capital del país. Las movilizaciones comenzarán a partir del 9 de junio. La Asociación de Transportistas señala que de no responder a sus demandas de forma concreta, los bloqueos persistirán. Esta semana comenzó la producción del nuevo modelo de la credencial para votar, proceso ahora a cargo de Cosmocolor y la empresa pública Talleres Gráficos de México. Además de colocar al documento medidas adicionales de seguridad, la ciudadanía podrá optar por inscripciones específicas como el género y o la adscripción a un grupo indígena. El nuevo modelo de la credencial integra diversos elementos de seguridad orientados a prevenir intentos de falsificación, alteración, duplicación o simulación. Destaca un nuevo diseño de elemento ópticamente variable sobre la fotografía y datos personales, microtextos, siglas del INE en el fondo, efectos de realce, impresión de arcoíris, así como detalles táctiles en el relieve y patrones debilitados. Madres buscadoras del colectivo Lirios Buscadores de Izcalli anunciaron que se sumarán a las movilizaciones convocadas por la CENTE en la Ciudad de México a solo unos días del inicio del Mundial de Fútbol 2026. Las activistas respaldaron la invitación del magisterio y aseguraron que la búsqueda de justicia y defensa de derechos comparten causas comunes. Las protestas magisteriales han generado bloqueos en distintos puntos del país, incluido el Aeropuerto Internacional de Oaxaca y una planta de Pemex. Ante este escenario, la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reconoció la preocupación del gobierno por las movilizaciones y afirma que se busca alcanzar acuerdos antes del arranque de la justa mundialista. El próximo 30 de junio finaliza el registro de líneas de teléfono celular que inició en enero de 2026 y que, según el gobierno federal, es con el fin de combatir el cobro de piso, extorsión, fraude, secuestro, entre otros. Más que beneficios, José Flores, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, afirma que, por el contrario, en términos de seguridad pública, lo que ocurrirá será un desplazamiento criminal con otras actividades ilícitas como mercados negros de tarjetas SIM en redes sociales, robos de teléfono, suplantación de identidad, y la delincuencia no va a utilizar líneas asociadas a su nombre. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones dio a conocer que en México existen poco más de 144 millones y medio de líneas de teléfono celular activas, de las cuales desde el principio del registro al 13 de mayo solo 48 millones han sido asociadas a una clave única del registro de población. La información nacional de cada día.
Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal, Fernando Montes de Oca. Fernando, bienvenido. Adelante. Hola Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. El día de ayer, en una rueda de prensa virtual, organizaciones de derechos humanos denunciaron que a una semana del inicio del Mundial de Fútbol, en Estados Unidos prevalece un clima de miedo y represión debido a los riesgos que enfrentan tanto visitantes como residentes a raíz de las políticas implementadas por el gobierno del presidente Donald Trump. La directora ejecutiva de Sports and Rights Alliance, Andrea Florence, fue muy clara en el arranque de la rueda de prensa. A falta de 7 días para el inicio del Mundial, prima un peligroso clima de miedo, incertidumbre y represión. Florence consideró paradójico que este sea el primer mundial para el que la FIFA ha diseñado un marco de derechos humanos, elaborado en consulta con organizaciones de la sociedad civil y autoridades de los 3 países anfitriones, que se celebrará, por cierto, del 11 de junio al 19 de julio, y que, según ella denunció, aún no ha sido implementado este primer marco de derechos humanos que se da en un mundial de fútbol. La directora de iniciativas globales de Human Rights Watch, Minky Worden, dijo lo siguiente: nadie puede disfrutar del mundial si te pide el pasaporte al entrar a un estadio un agente enmascarado. Worden le ha pedido a Inmigración, a ICE, que detenga, que dé una tregua para que la gente realmente disfrute este mundial. Hay muchos fanáticos que ya tienen su boleto y que no les han dado visa, no les han extendido la visa. Recordemos que hay países que por primera vez juegan un mundial, como Cabo Verde, Jordania, Uzbekistán o Curazao. Simple y sencillamente no les han extendido la visa. Así es lo que se está viviendo en este momento. Además, se sabe y lo que se pide es que la gente asista, si no tiene boleto, vaya a los famosos FIFA Fan Fest. ¿Qué es lo que pasa? Van, disfrutan, van con su familia, pero hay el miedo, hay la incertidumbre de, estando Inmigración o ICE, detengan a las familias, detengan al jefe de familia o a la madre y simplemente comienzan a separarlas a las familias. Estamos en una situación muy difícil. Habrá 11 sedes en los Estados Unidos y en esas sedes, en esas ciudades, en lo que va del año se han detenido a 167,000 personas en esas sedes. De ahí que está pidiendo que haya una tregua y que tomen en cuenta que la imagen del país simplemente se deteriora a grandes rasgos. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Cuídese mucho. Hasta entonces. Excelente, Fernando. Gracias por tu reporte desde la Gran Manzana. Nos enlazamos contigo el próximo martes y más bien el próximo lunes. Y saludos cordiales a nuestra gran comunidad mexicana que trabaja, que reside en la zona triestatal. Nos vamos rápidamente a la pausa. Así cerró el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 74 centavos y a la venta en 17 pesos con 73 centavos. Así quedó la jornada financiera en este día. Gracias a Marcelo Galindo, Alberto Limón y María Fernanda Collado por visitar nuestra página de Facebook, por dejarnos sus comentarios, por compartir, por participar. Vamos al corte, no se vaya. Enseguida, alimentos contaminados causan más de 1.5 millones de muertes al año en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Además, erigida en el barrio del Alto, fue el escenario de la historia de la Fundación de Puebla, la parroquia de la Santa Cruz. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, las efemérides de un día como hoy. Un día como hoy, pero del 780 a.C., en China, se describe el primer eclipse solar de la historia. En 1472, en Texcoco, fallece el rey filósofo y legislador Nezahualcóyotl, que por sus bellos escritos es conocido como rey poeta. En 1783, en Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer viaje en globo aerostático de la historia. Hechos y personajes que destacaron en la historia.
Y nos vamos ahora a otros temas, nos vamos a hechos y personajes, pero de la actualidad noticiosa. Aquí hay algo de lo más importante que sucedió este día en el mundo. El líder del grupo chií libanés Hezbollah, Naim Qassem, criticó este jueves las humillantes negociaciones celebradas estos días con Israel y defendió que cualquier alto el fuego debe ser integral, al asegurar que seguirán enfrentando los ataques israelíes mientras continúen. No nos hemos comprometido con nadie a no resistir la agresión ni a no responder a ella. Mientras la agresión persista, la enfrentaremos con toda nuestra fuerza y atacaremos donde sea que decidamos y podamos, dijo en un mensaje escrito, su forma de comunicación más común desde el inicio del conflicto. El Líbano e Israel mantuvieron durante los últimos 2 días una ronda de diálogo en Washington, que culminó anoche con el anuncio de un alto el fuego condicionado al final de los ataques y presencia armada de Hezbollah en el sur del territorio libanés, donde se creían zonas piloto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves el antipatriótico voto en la Cámara Baja a favor de una medida de carácter simbólico para limitar los poderes del mandatario en la guerra que lanzó contra Irán, sin la autorización del Congreso. En una publicación en su red Truth Social, Trump tachó de sin sentido la votación celebrada la víspera justo en medio de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán y calificó de malos republicanos a los 4 legisladores de su partido que se unieron a los demócratas para apoyar la resolución, basada en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige la autorización del Congreso para mantener hostilidades militares prolongadas. Bolivia acumula 84 puntos de bloqueo carretero en todo el territorio nacional en la jornada de este jueves, feriado de Corpus Christi, según informaron la administradora boliviana de carreteras y medios locales. La cifra, aunque inferior a los 103 registrados a la misma hora de ayer, refleja la presencia de las protestas que cumplen 35 días y que ya dejaron al menos 10 muertos. La mayor concentración de cortes se ubica en el occidente del país. Cochabamba lidera con 25 puntos bloqueados, seguida de La Paz con 20, Potosí con 15, Oruro con 12, Chuquisaca con 9 y Santa Cruz con 3. Detrás de las movilizaciones se encuentran sectores afines a la Central Obrera Boliviana y el movimiento campesino, que mantienen la presión sobre el gobierno del presidente Rodrigo Paz con una demanda central, su renuncia. Los alimentos contaminados por bacterias, virus, químicos y otros elementos potencialmente perjudiciales causan 866 millones de enfermedades y 1.5 millones de muertes al año en todo el mundo, siendo los niños especialmente vulnerables, advierte este jueves un estudio de la Organización Mundial de la Salud. La investigación publicada en The Lancet Global Health advierte que la exposición de los niños a químicos peligrosos en los alimentos como el metilmercurio o el plomo pueden dañar su cerebro, causando problemas neurológicos y de desarrollo para el resto de sus vidas. El estudio indica que los químicos peligrosos presentaron un 73% de las muertes causadas por alimentos contaminados, muchos de ellas vinculadas al arsénico inorgánico 42% y al plomo 31%, que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Información que usted debe conocer. Y vamos a pasar a otros temas. Los vamos a llevar a un lugar que está enclavado en el barrio del Alto, en Puebla. Este es un sitio que se le conoce como la Parroquia de la Santa Cruz, que tiene un valor histórico muy importante, pues la misa de la fundación de la ciudad de Puebla se realizó justo en esta parroquia el 15 de abril de 1531. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El barrio del Alto, también conocido como el de la Santa Cruz, es uno de los más importantes de Puebla, pues el nacimiento de esta hermosa ciudad encuentra en su iglesia de la Cruz las primeras huellas de su existencia. Tiene una gran historia, sobre todo en la memoria de la fundación de Puebla, porque se dice que fue en ese lugar en el año de 1531, precisamente el 16 de abril, cuando se realizó la primera misa en Puebla. Fray Toribio de Benavente celebró aquí, a un lado de la parroquia, donde está la capilla de Santa Elena, ahí el día de la fundación de Puebla, ahí celebró la misa.
En esta iglesia se venera a Santa Elena, madre del emperador Constantino, quien realizó una expedición en el Monte Calvario para encontrar la cruz donde murió Jesucristo. Encontraron 3 cruces, como les dije hace un rato, y que tocando una de ellas, una enferma muy grave, se alivió. Entonces Santa Elena eso lo tomó como una señal de que esa era la cruz de Cristo. Después de este milagroso encuentro, se repartieron cientos de pedazos de la cruz alrededor del mundo. Aquí en el templo hay una reliquia, una sillita, porque después de que se descubrió la cruz, fue llevada a Roma y ahí se fueron repartiendo sillitas. Desde hace algún tiempo se ha venido haciendo la tradición que los trabajadores de la construcción pongan una cruz engalanada en los puestos de su trabajo. En los barrios de Puebla, antiguamente, se acostumbraba que los vecinos se ponían de acuerdo, una de las vecinas adornaba una cruz, la llevaba a misa y la regresaba y la colocaban encima de las fuentes donde se tomaba el agua para las vecindades. El barrio de la Santa Cruz ha sido engalanado y embellecido durante muchos años. Conocer la iglesia de la Santa Cruz es conocer la historia de Puebla. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Pues ahí tienen ustedes, es todavía un testigo de la historia desde 1531 que se realizó la primera misa de la ciudad de Puebla. Hasta el día de hoy todavía sigue siendo testigo de la historia de nuestra hermosa ciudad de Puebla. Cuando venga a visitarnos, no puede dejar de ir a verla. La terminación 8673. Saludos desde Salem, Massachusetts, a todos los poblanos que también se encuentran en Helena, Montana, de la familia Rocha Villegas. Vamos al corte, continuamos. Al volver, el impacto de la inteligencia artificial en la economía estadounidense. Además, el análisis de las elecciones presidenciales en segunda vuelta del Perú. Estamos de regreso, seguimos en Enlace México, pronóstico meteorológico para mañana viernes. Para mañana viernes, 86 grados Fahrenheit, 30 centígrados será la temperatura máxima en la ciudad de Houston, Texas. La mínima 75 Fahrenheit, 23 grados centígrados. Será un día con tormentas eléctricas. En Los Ángeles, California, se esperan 78 grados Fahrenheit, 25 centígrados como máxima, la mínima 60 Fahrenheit, 15 grados centígrados. Van a tener un día parcialmente nublado. En Nueva York, la máxima esperada 88 grados Fahrenheit, 31 grados centígrados, la mínima 70 Fahrenheit, 21 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 23 grados centígrados, 74 grados Fahrenheit como temperatura máxima, la mínima 13 centígrados, 57 Fahrenheit. Vamos a tener un día con tormentas eléctricas. Así nos van a tratar algunas temperaturas en nuestras ciudades. Salgamos preparados. Como todos los jueves, es un placer enlazarnos hasta la ciudad de Washington, D.C. y darle la bienvenida a nuestro economista de cabecera, don Isaac Cohen. Bienvenido, don Isaac, adelante. Muchas gracias. Desafiando aranceles, conflictos armados en Europa y en el Golfo Pérsico, altos precios del petróleo y la amenaza ominosa de inflación, durante los últimos 2 meses varias bolsas de valores han registrado lo que muchos analistas consideran una corrida histórica. La euforia está impulsada por la demanda de microprocesadores de memoria requeridos por el auge de la inteligencia artificial. Durante el pasado abril-mayo,
el alza bursátil empujó 16% el índice S&P 500, lo cual solo se había visto 4 veces desde 1950. Algunos observadores dicen que esta vez puede ser diferente. Por ejemplo, el alza incluye algunos mercados emergentes, tales como Taiwán, con la gigantesca TSMC fabricante de microprocesadores, así como Corea del Sur, con 2 empresas, SK Hynix y Samsung Electronics, con el valor en el mercado de esta última aumentando 465% en los últimos 12 meses. En Estados Unidos, la fabricante de microprocesadores de memoria Micron Technology, domiciliada en Boise, Idaho, en el último año vio su capitalización en el mercado cruzar la barrera de $1 billón. Asimismo, veteranas como Intel, productora de unidades de procesamiento central, vio duplicarse su capitalización en el mercado en los últimos 2 meses. Mientras que el viernes pasado el valor de las acciones de Dell aumentó 33%. Buscando precedentes, algunos observadores recordaron la declaración de 1996 del entonces presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, advirtiendo en contra de los peligros de lo que llamó exuberancia irracional en la bolsa de valores. Sin embargo, tuvieron que pasar 3 años antes del estallido de la infame burbuja de las empresas .com. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Isaac, por su análisis, como siempre, de temas que son muy importantes hoy en día en todos los ámbitos. Cuídese muchísimo, por favor. Nos enlazamos con usted el próximo jueves. Y como cada jueves nos enlazamos con nuestro especialista en temas de política internacional. Aquí está el doctor Sidan Seraoui, quien siempre nos da una explicación de los conflictos que existen hoy en día en el mundo. Veamos. Hola, Isabela. El domingo 7 de junio, los peruanos están llamados nuevamente a votar en la segunda vuelta electoral para la presidencia de la República. La primera vuelta se hizo el 12 de abril y 2 candidatos quedaron en el balotaje: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Keiko Fujimori, que representa a la derecha peruana, siguiendo en esto la vía que su padre trazó en los 90s. Y Roberto Sánchez, representando a la izquierda peruana, que en los últimos años ha gobernado el país en varias ocasiones. Las encuestas muestran un empate técnico, aunque en todas las encuestas que se han realizado en Perú, Keiko Fujimori está por encima de Roberto Sánchez de 2 a 5% de los votantes. Es un pequeño margen que no significa necesariamente una victoria para este 7 de junio, pero los sondeos le dan a Keiko una probable victoria, donde domina los electores favorables a Keiko, fundamentalmente en la capital que representa la tercera parte de la población, que es uno de los bastiones más importantes. Pero además de la capital, toda la costa prácticamente, el norte del país, son más inclinados a votar por la derecha. En cambio, Roberto Sánchez tiene el centro del país y el sur, es decir, las regiones pobres. Así que este domingo vamos a ver un nuevo gobierno en Perú. Y vamos a ver si se pone fin a la racha izquierdista que ha dominado en Perú desde prácticamente Humala hasta el día de hoy.
Muchísimas gracias al doctor Sidan Seraoui por este análisis. Nos enlazamos contigo, Sidan, el próximo jueves. Llegamos al final de esta forma en esta emisión de Enlace México. Les comparto los saludos de Guadalupe Mirón desde Fort Smith, Arkansas. Felicita por su cumpleaños a su hermano Carlos, que radica en la ciudad de Atlanta, Georgia. Eladio Pérez desde Ixcaquixtla manda saludos a su papá Claudio y a su tío Gabriel, que están trabajando en Los Ángeles, California. Y Ramón Ibarra desde Queens, Nueva York. Saludos al equipo de Enlace, gracias Ramón igualmente. Y saludos a sus hijos Javier, Mario y Teresa, que viven en Soquiapal. Gracias por el favor de su compañía. Como siempre, un placer que nos hayan acompañado. Buenas tardes, buenas noches. Y los esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.